Amigos, seguimos subiendo más contenido al canal. Me voy apurando para ver cuántos alcanzo a hacer, pero no creo terminar. La verdad, son bastantes consultas que me dejan, algunas muy repetitivas, otras como la que vamos a hacer ahorita. Es interesante y es bueno saber, ¿vale? La consulta que me dejan en Facebook es... Primero que nada, amigos, suscríbanse al canal, denle click en la campanita para ayudarme un poquito en mi canal, ¿vale? Ahora sí, la consulta es y se trata de: ¿es bueno comprar un canario que está mudando? La respuesta es no. ¿Por qué? Cuando tú compras un canario que está mudando, es básicamente la etapa donde el canario más se estresa, ¿vale? Donde más posibilidad hay de enfermarse. Hay una suscriptora apenas me acaba de publicar o dejar un comentario en uno de los videos que me pregunta que qué es la muda. Amigos, yo creo que está un poquito bien que a veces leamos un poquito de las aves. La muda, amiga, te la voy a responder. Es una etapa de todas las aves en donde hacen el cambio de pluma. Entonces, este cambio de pluma lo hacen una vez al año. En los canarios va después de la temporada de cría, porque mudan toda, ahora sí que vaya la pluma, y le sale pluma nueva y se avientan un periodo descansando para la siguiente temporada, para recuperarse, ¿vale? Eso es la muda en el canario, el cambio de pluma. Regresando a lo que comentaba, no es buena idea comprar un canario en muda, porque como ya les mencioné, es un periodo de estrés donde se puede enfermar el canario. Entonces lo que tú vas a hacer es llevarte un canario que está mudando a tu aviario. ¿Qué va a pasar? Que tú le vas a cambiar drásticamente la alimentación, para bien o para mal. Si en el aviario donde tú lo adquiriste, por ejemplo, tenían el canario con una buena pasta de cría, amigos, van a decir que qué lata doy con la pasta de cría, pero básicamente que la pasta de cría es la clave para una buena temporada, amigos. La alimentación es crucial, ¿vale? Entonces, allá lo tenían muy bien tratado y tú lo llevas a tu aviario donde tienes una pasta de cría muy baja en proteína, no le administras la misma verdura, la misma alimentación que le daban allá, entonces el canario se va a recaer un poquito. Y es ahí cuando entran las enfermedades oportunistas, como es la coccidia, la tricomoniasis. Vamos a ver qué es la coccidia rápido para mencionarlo para los amigos nuevos que nos están siguiendo apenas en el canal. Un saludo, amigos, busquen los temas de enfermedades: coccidia, salmonelosis, tricomoniasis, E. coli en los canarios, ¿vale? La coccidia es cuando tu ave come y come, está gordito y mete la cabeza debajo del ala. Tiene la pechuguita bien afilada, se ve bien flaco flaco, ¿vale? La tricomoniasis es una inflamación en el ojo. Tú ves a tu canario como si cuando a una persona le pegan en su ojo, ya ves cómo se le hincha, así lo tiene el canario, claro, menos morado, ¿verdad? Pero lo tiene inflamado, le llora mucho, entonces esa es la tricomoniasis. Cuando un canario hace heces muy verdes, que tiene diarrea, acuosas y tiene la cola manchada de la parte de atrás por las heces, está englobado y notas un mareo, como que está apoyado y de repente le gana el peso, o vuela y no le atina la percha y se va hacia abajo, puede ser E. coli o salmonelosis, ¿vale? Así de rápido identificas algunos de los síntomas. Pero regresando al video, eso, amigos, es cuando las enfermedades oportunistas atacan más a las aves. Y
tú podrías llevarte un canario que tú lo viste bien y en tu aviario se puede enfermar y se puede englobar, y entonces va a aparecer una de esas enfermedades que tenía oculta. Y si tú no sabes distinguir muy bien esa enfermedad, como ahorita te lo acabo de mencionar resumido, si tú manipulas la jaula de tu canario y tu canario tiene salmonela o tiene E. coli y tomas la charola y se te ocurre venir y la siguiente la tomas y le limpias y estás embarrando o agarras el palito y le embarras, por ejemplo, si se le hinchó el ojito y tú dices, ay, quién sabe qué le picó y no sabes qué es tricomoniasis, y agarras la percha, la tocas para acomodarla, te pasas y la vuelves a tocar acá, si uno de estos canarios se raspa el pico o el ojo se talla, se te van a empezar a enfermar todos. Si tocas la charola, se enferman todos. Entonces son enfermedades muy contagiosas: la salmonela, la E. coli, la tricomona, la coccidia, que pueden acabar con tu aviario si no le pones un alto así de inmediato. Todas las enfermedades hay que aprender a tratarlas en la fase inicial, que es cuando más fácil se curan los canarios. Si tú detectas que tu canario se englobó, hay que ver qué más síntomas tienen para poder tratarlo, ¿vale? Por lo cual es el motivo que yo no recomiendo comprar un ave que está mudando. Bien, si de plano te gusta mucho el ejemplar y es muy difícil que lo puedas conseguir en otro lado, claro que lo puedes hacer, pero trata de poner a tu canario en cuarentena mientras termina su etapa de muda. Esto te va a garantizar que no vayas a contaminar con alguna enfermedad que pudiera traer ese canario y que la pueda expresar en la temporada de muda, ¿vale? Y otra cosa, si tú de plano te gusta mucho y quieres comprarlo, espérate unos cuantos días o fíjate si el canario ya va terminando de su fase de muda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tú puedes acercarte al canario a ver si no se vuela y en la cabeza vas a notar una especie como de caspa, ¿vale? Unas como canitas, se le ven así canitas en la parte de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que el canario está en su etapa final de la temporada de muda, porque es cuando empieza a tirar toda la pluma chica corta, la cobertora, es la pluma del pecho de la cabeza. La cabeza es el último, ahora sí que el último, la última fase que van a tirar. Entonces eso es un indicativo de que el canario ya va saliendo de la temporada de muda. Abre las alas y verifica que todas las plumas estén completas de un lado y del otro igual. Abre la cola, extiéndela y fíjate que todas las plumas estén del mismo tamaño, que no tenga una corta y otra así y otra normal, vale, todas de un solo tamaño, alas completas, cola completa, canitas en la cabeza, y ese va a ser el mejor indicativo de que va saliendo de muda. Ahí sí la puedes adquirir, igual llega, ponla en cuarentena y de cómo la veas ya puedes juntarla al pasar de 2-3 semanas con el ejemplar que lo vayas a tener en pareja, ¿vale? Claro, esperando a que vaya terminando de mudar. Si puedes, déjalo solo un tiempo para que el canario vaya incrementando de a poquito el canto hasta que cante con fuerza. Cuando el canario canta con fuerza, abre y cierra las alas, es indicativo de celo y ya puedes formar tus parejas siempre y cuando estés en temporada o tu canaria ya esté lista para criar. Por ahí me comentaban también que si ya se acabó la temporada, eso va a depender de cada quien, amigos, de la fecha de nacimiento de tu canaria, porque yo por ejemplo ya estoy terminando. Por ejemplo, esta es la última apuesta de esta, le queda otra pero ya hasta ahí, ya no quiero forzarlas, vaya. Esta es la última apuesta también, esta de acá es la última apuesta. Entonces ya básicamente tengo una, dos, tres hembras y esta
ya chequé los huevitos y no son ahora sí que fértiles. Entonces la estoy esperando así para que me acabe de criar el macho los pollos, porque si yo le quito el nido ahorita, lo que va a pasar es que en el tiempo que me sigue criando a los pollos, la va a pisar y va a seguir la siguiente puesta y no quiero, ¿vale? Entonces ahí la estoy gastando, sí, pero la tengo ocupada y el macho no me la molesta, no la pisa, la hembra ya no se encela, termina de criar los pollos, quito nido, separo hembra y fin, ¿vale? Ahí se queda. Entonces, esta va a ser lo mismo, la voy a checar y lo mismo. Esta sí tiene, ya chequé y me parece que tiene creo que 5 huevos fértiles. Entonces vamos a ver qué pasa, amigos. Espero que sí sea así. Y ya ya de plano, porque a veces los checas y al pasar de los días los vuelves a checar y ya están abortados. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa, pero como tal, amigos, yo ya terminé la temporada, ¿vale? Eso va a depender de ustedes, de si apenas van entrando en celo sus canarias, pues van iniciando la temporada ustedes. Pero tengan mucho cuidado con el calor, den mucha verdura, pongan agua, bañeras, para poder tener la cría lo más correcto y más fresco que se pueda, ¿vale? Saludos, amigos, les dejo el video, ya me alargué, disculpen, y seguimos con los temas del canal. Bye.